¿Cómo están? ¿Cómo les parecen las florecitas hoy acá enfrente? Están bonitas, ¿verdad? Y están comenzando a dar, así que por los siguientes, espero yo, semanas vamos a tener unas flores acá vivas, gracias a la persona que trajo. Ya tengo mis sospechas quién las trajo, pero bueno, después le pregunto. Pero gracias a quien trajo esas florecitas. ¿Cómo les ha ido? Bendecidos, qué bueno, gloria a Dios por eso. Yo quería hacerle una pregunta. No sé si usted a veces se pone a reflexionar en el cuerpo humano, pero el cuerpo humano es increíble. Y algunos de ustedes dirán, pastor, pero es que mi cuerpo humano no, o mi cuerpo no es lo que yo quisiera tener. Porque hoy en día se promueve mucho la idea de tener un cuerpo esbelto, atlético, perfecto, pero yo estoy hablando en términos del cuerpo, cómo funciona, cómo se integra, los órganos se comunican el uno con el otro. Si, por ejemplo, yo le dijera a usted, hermano o hermana, si tuviera que perder una parte de su cuerpo, ¿cuál sería? ¿Cuál permitiría que usted le cortaran? ¿La panza? ¿La grasa? Pero esa no llegó ahí solita, esa la puso uno, así que no le echen la culpa al cuerpo, ¿ok? O sea, el cuerpo simplemente da lo que uno le pone adentro, ¿sí o no? Una vez alguien me dijo el apéndice, y bueno, sí, es que el apéndice a veces duele mucho y entonces hay que sacarlo, ¿verdad? Pero si no me duele, yo no tengo ningún problema, yo lo dejaría ahí quietico, no me meto con el apéndice. Para algo está, yo no creo que Dios haya puesto nada ahí de más, ¿ustedes qué creen? Alguna función ha de tener ese órgano allí, así que preferiría tenerlo ahí tranquilo. Y nosotros llegamos a la conclusión de que todas las partes de su cuerpo biológico pues son esenciales, tienen una función. Y entonces voy a cooperar con mis amigos porque ellos están haciendo una grabación hoy, entonces tengo que ponerme en el centro donde tiene que estar. La razón de hablar de este tema es porque a veces suceden cosas extrañas en el cuerpo. Hay una chica que fue amiga mía cuando era una adolescente hace muchos años atrás y desafortunadamente ella desarrolló una enfermedad que se llama lupus. ¿Ustedes han oído hablar del lupus? Jamás había oído hablar del lupus. ¿Qué es ese asunto? ¿Cuál es ese problema? Pues el lupus es una enfermedad del sistema inmunológico donde al parecer su sistema inmunológico comienza a atacar algunos órganos de su cuerpo y la persona se enferma y es muy dolorosa, es muy complicada. No sabemos el origen del lupus. Sabemos que los latinos, los asiáticos y las personas de raza negra son más sensibles a ese tipo de enfermedad, pero es una enfermedad muy dolorosa, muy triste. Nada la causa, no sabemos la causa, el tratamiento es bien complicado y bastante difícil. Así que les quería preguntar a ustedes, cuando usted se siente enfermo, ¿cómo está su estado de ánimo? Uno se siente como sin energía, decaído, ¿verdad? No le dan muchas ganas de salir. Imagínese que usted va al doctor porque está muy cansado y muy débil y el doctor le dice, no, lo que pasa es que usted tiene un problema con leucemia, ¿verdad? Entonces usted sale de allí como, ay caramba, me voy a morir, tengo leucemia. Esa cosa es como muy complicada, ¿verdad? Ese problema de la sangre. Y entonces llega usted a la casa y ese día hay una fiesta en la casa. ¿Cómo está su estado de ánimo para participar en la fiesta? Usted está preocupado porque se va a morir. ¿Qué le importan qué cosas? Las fiestas o los problemas o el trabajo. Todo eso pasa a un qué? A un segundo plano porque ahora lo único que a usted le preocupa es qué cosa? Su salud. Y entonces, no sé si recuerdan el texto que leyó Maribel. ¿Se acuerdan de ese texto que ella leyó? Ella dijo, está escrito en el libro de Romanos, que la iglesia es como qué? Es como un cuerpo, donde todos los miembros somos como los diferentes qué? Órganos y estamos conectados trabajando los unos con qué? Con los otros. Todos los órganos, por humildes que sean, son qué? Son importantes, ¿verdad? Y entonces ese trabajo armonioso del cuerpo permite que haya balance, que haya armonía, que haya felicidad. Y con esto en mente, yo los invito para que abran su Santa Biblia, por favor, en el libro de Primera de Corintios, capítulo número 3.
Ahí va a estar centrado nuestro estudio en el día de hoy. Primera de Corintios 3. Es una historia que ha sido leída muchas veces y que a veces no leemos muy bien, que a veces la leemos y la interpretamos mal. Allí en el capítulo 3 de Primera de Corintios, si son tan amables, acompáñenme a leer lo que dice Primera de Corintios 3, 16 y 17. Porque ese es el centro del mensaje del día de hoy. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Si alguien lo tiene y quisiera leerlo, adelante. ¿No sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien, ese es un texto muy famoso y que nosotros citamos mucho. ¿Para qué citamos nosotros este pasaje bíblico? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el contexto de este texto? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Normalmente, la mayoría de los hermanos piensa que está hablando del cuerpo de nosotros, pero yo les voy a hacer una propuesta un poco distinta hoy. Y para que usted entienda bien lo que Pablo está diciendo acá, usted tiene que ir al versículo número 1 de ese capítulo. Acuérdese, el texto lo explica el contexto, la historia que está alrededor. ¿Está bien? Y entonces miren lo que la Biblia dice aquí en el versículo 1. Dice, de manera, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ustedes, ¿hasta ahí cómo vamos? ¿Se está entendiendo? Es como si yo me acercara y le dijera, mire, yo no le puedo hablar a usted como un adulto, me toca hablarle a usted como un niño. ¿Qué entiende de mi mensaje usted? No es un mensaje de alabanza, ¿cierto que no? Y le están diciendo, si ya es un viejorro como yo de 54 años, y alguien se le acerca y le dice, mire, pastor, tengo que hablarle a usted como un niño, porque usted no entiende como adulto, no me está alabando. ¿Me está qué? Me está ofendiendo. Y, o sea que lo que viene después de ese mensaje no es algo para echarle flores a usted, es como para llamarle, ¿qué cosa? La atención. Claro, siga leyendo el texto. Dice, ustedes no son espirituales, sino son carnales. Note que desde el comienzo él marca una diferencia entre dos clases de personas que atienden a la iglesia. Unos son ¿qué? Espirituales, y a los otros los define él como ¿qué? ¿Cuáles son los carnales? Los hermanos, los de la casa. Él es mi carnal, mi carnala. No, no está hablando de eso. El término carnal en la Biblia quiere decir personas que están más interesadas en el mundo actual. Y espiritual son las personas que están más interesadas en la salvación, en la relación con Jesús, de ese tipo de naturaleza. ¿Estamos claros allí? Entonces Pablo dice que en la iglesia hay dos clases de personas que van a la iglesia. Algunos de esas personas tienen una mente más concentrada en Jesús, en Dios, en las cosas espirituales, pero también hay algunos de nosotros que no hemos logrado superar ciertas cosas y que tenemos una tendencia a las cosas de este mundo. Nos concentramos mucho en los detalles de este mundo, en los problemas de este mundo. Y él continúa diciendo, os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Cuando se tiene un bebé, ¿verdad? Las que tienen bebé o han tenido bebé, ¿qué comida se le da a los bebés recién nacidos? Unos tacos buenísimos de birria, ¿verdad? ¿Qué le da usted a su bebé? Leche. ¿Le puede dar agua a usted a un bebé? ¿Sí o no? El agua es muy saludable. Pero a un bebé de ciertos meses usted no le puede dar ¿qué? Agua. Tiene que darle solamente ¿qué? Leche. Después de cierta edad, ellos ya pueden comenzar a tomar agüita. Y entonces la mamá comienza a preparar al bebé para que haga la transición de la leche a los alimentos sólidos. ¿Cómo? Comienza con alimentos muy suaves, ¿verdad? Algunos vegetales, algunas frutas, cosas que el bebé fácilmente puede digerir, que no lo van a enfermar al niño. Usted no le va a dar algo muy pesado porque lo puede enfermar, la puede enfermar a ella, ¿sí o no? ¿Y ese proceso toma tiempo? Claro, va a tomar un tiempo mientras el bebé transiciona de la leche a la comida sólida. Pero si su bebé ya tiene 18 años
y todavía quiere tomar leche materna, ¿a usted qué le indica eso? Hay un problema. ¿Sí o no? Eso no es normal en un ¿qué? En un ser humano. Usted debió haber dejado a esa etapa ¿qué? Años. Usted ya no debiera estar tomando lechita, usted debiera estar comiendo ¿qué? Comida sólida. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Miren, hermanos, acá en la iglesia hay cosas que yo quisiera explicarles a los hermanos, pero no puedo, porque es que la mentalidad de ellos es muy débil todavía. No es una mentalidad espiritual profunda, es una mentalidad todavía muy carnal, que si yo les digo estas cosas, los voy a ofender y ellos no van a progresar espiritualmente. Y él continúa explicando la razón de este discurso. Miren lo que continúa diciendo. Porque aún sois carnales, en efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y no andáis como los hombres o como la gente del mundo. O sea, ¿qué establece que uno sea un carnal? Él menciona 3 características. ¿Cuáles son? Tener ¿qué cosa? Celos. ¿Qué son los celos? ¿Alguna vez le han dado celos a usted? Celos es cuando uno está desconfiando de alguien, ¿sí o no? Que piensa que se lo van a quitar o que le van a dar preeminencia a alguien. Y yo creo que todas las personas pasamos por esa etapa de inseguridad, pero debiera llegar un punto usted en su madurez emocional que usted ya no ande celoso, ¿no? O celosa. Tranquilo, con confianza en la persona que está a su lado. Otra característica de una persona carnal son las ¿qué? Las peleas, las contiendas. O sea que si en la iglesia hay celos, hay peleas, hay divisiones, ¿qué indica eso de la iglesia? La iglesia todavía no ha llegado a un nivel espiritual. Somos muy ¿qué? Muy carnales. Estamos muy enfrascados en las cosas de este mundo. Y obviamente usted tiene que leer esto con cuidado. Entienda que este mensaje fue dado originalmente para la iglesia ¿de dónde? De Corintio. Pablo está hablando de la iglesia de Corintio, no está hablando de la iglesia de ¿qué? De Burlington. Sin embargo, hay algunos aspectos de lo que le pasaba a ellos que también nos pasan a ¿quién? ¿Por qué razón? Hermanos, porque las personas somos iguales en todos lados. ¿Sí o no? En todos lados hay gente que pelea, en todos lados hay gente que critica, en todos lados hay gente chismosa. ¿O ustedes qué creen? ¿Que hay iglesias donde no hay gente así? Donde haya seres humanos que luchamos con el pecado, va a haber esas circunstancias. Entonces, aunque el mensaje no fue para nosotros en el 2024, hay ciertas cosas que se dicen aquí que le pueden ser de beneficio a usted. ¿Está bien? Pero sigamos leyendo la historia. Dice, ustedes son carnales, y él continúa explicando por qué razón. Dice, pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo dice, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Pues resulta que había 2 predicadores ahí en Corintio. Uno se llamaba Apolos y el otro es el que escribe la carta que se llama ¿cómo? Pablo. Y entonces los hermanos andaban divididos. Unos eran fans de Apolos y otros eran fans ¿de quién? De Pablo. Y entonces los que eran fans de Pablo se creían de pronto mejor que los de quién? De Apolos. Ah, es que Apolos, ese no sabe mucho. ¿Por quién sabe dónde será? Y entonces pasa eso hoy en día también en las iglesias. Ah, no, es que a mí me gusta Bullón, ese es el predicador favorito mío. Y otro dice, no, a mí me gusta fulano de tal. Y entonces las personas comenzamos a hacer nuestros pequeños ídolos y levantamos a un ser humano y lo colocamos en un pedestal. ¿Cierto? Y así pasaba en esa iglesia. Y esas 2 personas que de paso se llevaban muy bien y trabajaron juntos, no sabían que los hermanos en la iglesia de Corintio andaban peleando por ellos. Entonces Pablo está atendiendo ahora ese problema y él les está haciendo ver a ellos, miren, las peleas, los celos, las discusiones, todo ese asunto, simplemente reflejan lo que realmente hay en el corazón de quién, de las personas, en la mente de las personas. Usted no tiene la mente como la de Jesús, usted tiene la mente como la de una persona de qué, de afuera del mundo. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. A ver, sigan leyendo conmigo. Le dice en el versículo número 6, yo planté y Apolos ¿qué? Pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Entonces Pablo llega a una explicación muy sencilla. Mire, todas las personas que trabajan en la iglesia, usted no lo hace para los hombres, usted lo hace para ¿quién?
Pero entienda que ustedes, yo, todos, absolutamente lo que hacemos algo aquí en la iglesia, simplemente hacemos pequeñas, ¿qué? Contribuciones. Usted hace lo mejor que usted puede de su parte y realmente quien da la bendición es ¿quién? Es Dios. Entonces Pablo está tratando de explicarle a ellos, dejen de pelear, ¿por qué? Por sus ídolos, por las personas a las que ustedes siguen. Traten de concentrarse en que nosotros trabajamos ¿para quién? Para Dios. Es el mismo patrón. ¿Verdad? Es la misma iglesia. Usted siembra o planta o riega lo que le toque hacer. Hágalo tranquilo y entienda que Dios lo va a bendecir. Yo me he encontrado con personas, hermanos, que a veces le dicen a uno, es que pastor, si yo no hago eso, nadie más lo va a hacer. Si yo no sigo atendiendo este asunto, eso se va a caer. Y déjeme recordarle, querido hermano, que antes de que yo llegara, por ejemplo, aquí a Burlington, ya había en Burlington, ¿qué cosa? Una iglesia. Yo no fundé esa iglesia. Yo llegué acá y ya había ¿qué? Una iglesia acá. Chiquita o grande, eso no importa. Ya la había. Quiere decir que antes de que yo llegara, ya alguien había ¿qué? Trabajado, plantado, regado y cuidado, y pues hay una iglesia. Y después de que yo me vaya, ¿qué va a pasar? La iglesia de Burlington. Ay, se fue el pastor Ben, tan buena gente que era. Bueno, acabemos ese asunto, ya no más iglesia, cada uno para su casa. ¿Verdad que no? El pastor se va y vendrá otro obrero y la iglesia ¿qué? Continuará adelante. Vendrá alguien a complementar algo en lo que yo fui deficiente. Y por eso es que los cambios a veces son importantes, ¿sí o no? Viene alguien y suplementa y complementa y ayuda a la iglesia a crecer en un área que no había podido crecer antes. Pero todos lo hacemos con conciencia tranquila de que usted está haciendo lo mejor que puede, sobre todo porque usted está trabajando ¿para quién? Para Dios. ¿Está bien? Si usted es diácono, haga lo mejor que usted puede, ¿como qué? Como diácono, tranquilo. Si algún día no lo es, no se preocupe. Vendrán otros ¿qué? Otros diáconos, o ancianos, lo que sea. Y entonces eso es lo que está hablando Pablo aquí en el capítulo número 3. El contexto del texto que leímos hace unos minutos atrás es que en la iglesia había celos, había peleas y había división. Y entonces Pablo ahora pasa a ilustrarle a los hermanos la situación. Miren, él dice en el versículo número 12, si alguien edifica sobre este fundamento, o sea, sobre Jesús, ¿qué dice? Con oro, plata y piedras preciosas, con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta por el día de la obra al descubierto, pues por el fuego será revelada. Pareciera un poquito confuso ese texto allí, pero les voy a explicar brevemente. Sea bueno o sea malo lo que usted haga dentro de la iglesia, algún día Dios va a revelar el fruto del trabajo. Si fue bueno, como el oro, cuando se les pone al fuego, va a ser ¿qué mejor? Más pulido, más brillante. Si usted edificó, en vez de utilizar metales preciosos, puso pajita, hojarasca, basurita, ¿qué va a pasar con eso? Va a desaparecer, se va a quemar. En otras palabras, Pablo está tratando de explicarles a ellos, miren, el tiempo va a confirmar qué clase de trabajo estamos nosotros ¿qué? ¿Estamos haciendo un trabajo temporal o estamos haciendo un trabajo a largo plazo pensando en qué? En la eternidad. Y entonces él comienza a decir que él es como un arquitecto. ¿Qué hacen los arquitectos? Diseñan un edificio, hacen los planos de una casa. El arquitecto va y construye la casa. No, eso lo hacen los maestros, los albañiles. El arquitecto simplemente da el concepto de lo que él quiere. Luego llegan los ingenieros, llegan otras personas en diferentes áreas y cada uno va construyendo ¿qué cosa? La casa. Es necesario que haya un fundamento. Usted no puede arrancar una casa si no tiene ¿qué cosa? Sin Cristo no hay ¿qué? No hay iglesia. Todo lo que usted construya tiene que ser construido ¿sobre quién? Sobre Jesús, ¿sí o no? O sea que sin Jesús usted no puede construir la iglesia, no puede construir el edificio. Y él continúa hablando ahora de una manera simbólica y refiriéndose a la iglesia como un edificio. ¿Verdad? Y entonces usted continúa leyendo, dice, en el versículo número 16, ¿acaso no sabéis que sois el templo de Dios? ¿Cuál es el contexto de esa conversación? ¿Está hablando de salud, Pablo? Él está hablando de que la iglesia es un ¿qué? Es un edificio, es como un templo.
Y cuando les está diciendo ustedes, ¿se está refiriendo a quién? Pues a la iglesia. En otras palabras, Pablo en 1 Corintios 3 está usando una ilustración. Y la ilustración es que la iglesia es igual a un edificio, a un templo. ¿Sí capta eso? Entonces, lea con eso, esas palabras conmigo, y ahora mire a ver si usted capta algo diferente aquí. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en qué? En vosotros. ¿En dónde? En el templo, o sea, en la iglesia. Y continúa diciendo, si alguno destruye el templo de Dios, ¿de qué está hablando él? Si alguno destruye, en otras palabras, a la iglesia, ¿qué le va a pasar a esa persona? ¿Notan que los dos sentidos del texto son totalmente distintos? A ver, hermanos, no se equivoquen en lo que les voy a decir. ¿Es importante cuidar el cuerpo, sí o no? Obviamente que lo es. Dios ha dado leyes de salud porque quiere que usted y yo tengamos mejor vida, mejor salud, seamos más felices. Pero en este pasaje en particular, no está hablando de salud. Está hablando de que los hermanos debemos aprender a trabajar unidos y construir unidos, porque si destruimos la iglesia, le vamos a tener que dar cuentas al dueño de la iglesia. Porque es que resulta que es que la iglesia no es suya, ni es mía. ¿Es de quién? Usted no se puede poner caprichoso, caprichosa aquí, que se haga lo que usted dice únicamente. Así tiene que ser, porque es que yo digo, yo mando, yo grito. No, calmadito. Este no es un negocio. Usted y yo somos siervos ¿de quién? De Dios. Y tenemos que aprender a trabajar en armonía como un cuerpo ¿qué? Integrado, junto, ¿verdad? El otro día me encontré en internet el video de un chico que salía diciendo, espero que tenga un lindo día. Pero lo que me llamó la atención es que este muchacho no tenía brazos. Y entonces traía una Biblia, ni me acuerdo cómo la traía, pero sacó una Biblia y con sus pies comenzó a abrir la Biblia. Y yo, wow, increíble. ¿Verdad? Esta persona está hablando de que usted y yo tenemos razones para estar felices, aunque usted no tenga ¿qué? Manos. Obviamente a mí me encantan mis manos, ¿verdad? No son las mejores, pero las necesito, así que no quiero perderlas. Pero esta persona había aprendido, aún en medio de su discapacidad, a darle honor, gloria y alegría a las demás personas que confían en ¿quién? En Dios. Noten que el enfoque lo pone uno. ¿Sí o no? Si usted es una persona espiritual, usted va a poner la atención en Jesús. Y eso le va a transmitir a usted gozo, alegría, felicidad. Y cuando usted llega a la iglesia y se encuentra con el hermano o la hermana que es como un limón, así todo amargadito, usted como viene bien dulce, ¿usted qué? Usted lo va endulzando, ¿verdad? Y ahí hacemos una buena limonada, ¿sí o no? En otras palabras, que la dulzura del amor de Jesús contagie y se derrame alrededor suyo y le traiga ánimo, aliento a aquellos hermanos que llegan a la iglesia cansados, golpeados, lastimados. ¿Se ha puesto usted a pensar que es muy posible que en medio nuestro haya personas acá sufriendo serios problemas? Lastimados, que tal vez dijeron, hoy voy a ir a la iglesia a ver qué escucho para que me levante el ánimo porque me siento muy triste, o me siento muy preocupada, o me siento, tal vez sea su caso, yo no sé. Pero si ese es su caso, yo quisiera decirle, tranquila, tranquilo, no estás solo. Dios conoce su situación. Y aunque a usted le parezca que eso nunca va a terminar, que eso es lo más complicado que ha tenido en la vida, entienda que el Señor le está permitiendo a usted pasar por esto y usted va a salir más fortalecido de este problema. La intención de nosotros acá, de orar los unos por los otros, de alentarnos, es porque sabemos que todos, eventualmente, hermanos, pasamos por el valle de la sombra de muerte. ¿Sí o no? El que describe el Salmo 23. Recuerden, Jesús no prometió que usted no iba a pasar por el valle. ¿Qué fue lo que prometió? Que aunque yo pasara por el valle, me iba a infundir, ¿qué cosa? Aliento. Me iba a dar ánimo. ¿Cómo? A través de los demás hermanos en la iglesia, a través de personas espirituales que tienen la mente de ¿quién? La mente de Jesús.
Así que Pablo les está diciendo, hermanos, no se empeñe en pelear con la iglesia porque usted va a destruir el edificio que le pertenece ¿a quién? A Dios. Y usted va a tener consecuencias muy serias de eso. No sea caprichoso, aprenda a trabajar en equipo, en grupo con otras personas. Sus ideas no son las únicas. Hay otras ideas también allí y a veces tenemos que aprender a escuchar. ¿Sí o no? Y entonces él continúa elaborando, dice, ninguno se engaña a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree ser muy sabio, ¿qué dice? En este mundo hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente, ¿qué cosa? En otras palabras, desconfíe de su propia sabiduría. No se centre en usted. Es posible que ese hermano o hermana a la que usted menosprecia o considera inferior a usted tenga una cercanía más profunda con Jesús que la que usted tiene. Y que posiblemente esa persona pueda ser una bendición grande para usted, pero nuestro orgullo nos cierra a recibir ¿qué cosa? Esa bendición. Y entonces, hermanos, les quería compartir esto porque yo siento que la iglesia adventista del año 2024 sufre de un problema muy serio. Miren, nosotros conocemos mucho acerca de las profecías, ¿sí o no? Conocemos bastante acerca de la Biblia, conocemos bastante acerca de Jesús, pero seguimos siendo ¿qué? Con la mente carnal. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay divisiones, hay peleas y hay problemas dentro de nosotros. Y se dirá, pastor, no, hay iglesias donde no hay peleas. Hermano, no he conocido la primera iglesia así. ¿Verdad? ¿Será que hay esperanza para nosotros? Obviamente la hay. ¿Cuál es la solución a ese problema de la carnalidad? Muy bien, hermanos, ayúdenme a leer ustedes juntos. Sigamos leyendo allí en el versículo 23, dice, ¿vosotros sois de quién? ¿Y Cristo es de quién? La conclusión de todo el discurso que Pablo quiere darle a ellos es, mire, si usted quiere dejar de tener esa mente carnal, de división, de pelea infantil, usted tiene que aprender a tener la mentalidad ¿de quién? De Jesús. ¿Cuál fue la mente de Jesús? La Biblia misma lo describe. El que no escatimó a sí mismo el hacerse un siervo y llegar a morir en la cruz, se vació de todo lo que él tenía. Se humilló para servirnos a nosotros. Él es nuestro ejemplo y nuestra inspiración. Así que está pasando usted por dificultades, está pasando por problemas, no tema, no está solo, no está sola. Hay esperanza en el Señor Jesús. Pero persevere, no se deje vencer, no se rinda. Hay algo que he notado, hermanos, y que es muy lindo. Es muy bonito cuando uno llega a una iglesia que visitó hace muchos años y descubre, el hermano fulano todavía está aquí. ¿Por qué es muy bonito eso? Porque uno sabe que muchas de las personas que van a la iglesia a veces se alejan ¿de qué? De la iglesia. Pero es muy lindo, es muy inspirador cuando uno se encuentra con alguien que persevera, que continúa luchando, que no se da por vencido. Quisiera concluir con esta sencilla ilustración, hermanos. Cuando mi hijo estaba pequeño, aprendiendo a caminar, en una de esas ocasiones mi esposa lo dejó a mi cuidado. Y estábamos ahí en la cocina, no recuerdo por qué. Pero ustedes saben, los niños de esa edad de un año, año y medio tendría que caminan, que se andan moviendo. Si usted se descuida y pasa un accidente, ¿no? Y ese día no fue la excepción. Yo estaba ahí cocinando, abrí el horno estaba caliente, porque habíamos horneado algo allí. Y en mi torpeza no cerré el horno, sino que lo dejé abierto. Y el bebé, mientras yo me distraje, se acercó y agarró las parrillas del horno. Y obviamente, pues se quemó los dedos de la mano. Y se puso a llorar. Me sentía tan miserable, hermanos, tan culpable. Por mi error, pues él está sufriendo. Porque mi trabajo era ¿qué? Cuidarlo a él. Y saben, hermanos, en nuestra iglesia hay un montón de bebés espirituales. ¿Y quién los tiene que cuidar? Los que estamos acá, más adultos, más grandes. Los que han andado ya por el camino. Ese es su trabajo, ese es mi trabajo. Echarles ojo, que no se nos vayan a matar, ¿verdad? Pues el bebé solito, pobrecito, se puede morir.
Tiene que estar ahí atento, cuidándolo, protegiéndolo, que nada le pase. Y si se cae, ¿qué tiene que hacer usted? Levántelo, abrácelo, anímelo, dele un besito, échele medicina, lo que tenga que hacer, pues, para que su bebé, ¿qué? Siga creciendo y entienda que es un proceso que va a tomar tiempo. Y entonces cuando usted comprende eso y usted sabe que hay personas en la iglesia que son bebés y hay otros que son más adultos, pues uno tiene que tener un poquito más de paciencia con esas personas. Y si usted es un adulto que es muy impaciente con los bebés espirituales, pídale a Dios que le dé paciencia, que le dé esa sabiduría, esa compasión con los que apenas van por ese camino también. Dios me los bendiga grandemente, hermanos. Bien, hermanos, vamos a hacer la oración final y quisiera decirle, si usted tiene un corazón herido, si ha venido con un problema muy grande, lastimado, espero que el Señor le pueda dar consuelo, le pueda dar palabras de aliento, que usted salga de este lugar inspirado para continuar su jornada espiritual. Hay una invitación que les hacemos todos los sábados. Ustedes saben, la iglesia provee alimentos. Si usted desea, pueden quedarse a comer. Si desean ir a casa, pues vayan con Dios, tranquilitos, vayan con bien. Sea que vaya o sea que quede, que la bendición del Señor les acompañe. ¿Está bien? Amén. Querido Dios y Padre, nuevamente nos acercamos a ti y suplicamos, Señor, por el perdón de nuestras faltas. Rogamos de manera muy especial, Señor, por la necesidad de unidad en las iglesias, especialmente en nuestra iglesia aquí en Burlington. Ayúdanos, Señor, a todos para poder crecer en paciencia, en tolerancia, en amor contra nuestros hermanos y poder cuidar unos a otros de ese crecimiento espiritual. Rogamos de manera muy especial, Señor, una bendición por los alimentos que han sido preparados, por quienes los han traído, que sean de nutrición para el cuerpo. Y lleva también, Señor, a todos los que van a sus hogares en paz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Bien, hermanos, vamos a hacer la oración final y quisiera decirles, si usted tiene un corazón herido, si ha venido con un problema muy grande, lastimado, espero que el Señor le pueda dar consuelo, le pueda dar palabras de aliento, que usted salga de este lugar inspirado para continuar su jornada espiritual. Hay una invitación que les hacemos todos los sábados. Ustedes saben, la iglesia provee alimentos. Si usted desea, pueden quedarse a comer. Si desean ir a casa, pues vayan con Dios, tranquilitos, vayan con bien. Sea que vaya o sea que quede, que la bendición del Señor les acompañe. ¿Está bien? Amén. Querido Dios y Padre, nuevamente nos acercamos a ti y suplicamos, Señor, por el perdón de nuestras faltas. Rogamos de manera muy especial, Señor, por la necesidad de unidad en las iglesias, especialmente en nuestra iglesia aquí en Burlington. Ayúdanos, Señor, a todos para poder crecer en paciencia, en tolerancia, en amor contra nuestros hermanos y poder cuidar unos a otros de ese crecimiento espiritual. Rogamos de manera muy especial, Señor, una bendición por los alimentos que han sido preparados, por quienes los han traído, que sean de nutrición para el cuerpo. Y lleva también, Señor, a todos los que van a sus hogares en paz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Amén.